Dicen que el dinero cambia a la gente, pero he aprendido que solo revela quiénes son realmente. Soy Nathan, tengo 32 años y, hasta este año, solía considerarme el afortunado de mi familia. No afortunado como un ganador de la lotería, sino afortunado por haber logrado salir del agujero en el que todos nacimos. Crecí en un pequeño pueblo donde la ambición era motivo de burla y el éxito significaba que alguien más se sentía con derecho a una parte de él. Aún así, trabajé duro. Entré a la universidad con una beca y, tras años de esfuerzo silencioso, conseguí un trabajo sólido en ciberseguridad. Me mantenía reservado, pagué mis préstamos y empecé a ahorrar. No presumía ni alardeaba de mi estilo de vida. Simplemente ayudaba donde podía. Probablemente ahí fue donde empezó el problema. Comenzó con cosas pequeñas. Mi primo Levi pidiendo prestados unos cuantos cientos aquí. Mi tía pidiendo ayuda para la comida, o alguien cuyo coche se averiaba y yo cubriendo las reparaciones solo por esta vez. Me decía a mí mismo que estaba bien, la familia ayuda a la familia. Pero hay una diferencia entre ayudar y ser despedazado como un cadáver. No vi eso todavía. No hasta el verano pasado. Cada julio, celebramos una gran barbacoa familiar en casa de mi madre. Hamburguesas en la parrilla, niños corriendo por los aspersores, mi tío contando las mismas 3 historias que ha contado desde 2005. Es una tradición. Normalmente yo ayudo a cubrir los costes porque nadie más da un paso al frente. Bien. Pero este año, noté algo extraño incluso antes de que el humo llenara el aire. Levi entró en el camino de entrada en una camioneta nueva y elevada con todos los lujos posibles. Su esposa, Tasha, bajó con sandalias de diseño, las uñas recién hechas y un iPhone de $1.200 en la mano. Reconocí el modelo porque yo mismo le había echado el ojo, pero no había justificado el gasto. Sonreían de forma exagerada y ruidosa, como el tipo de personas que piensan que la confianza borra las deudas. Levi me dio una palmada en la espalda. Nate el Grande, todavía salvando al mundo de los hackers. Le di una sonrisa tensa. Aún intentándolo. Se rió como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Debe de estar funcionando, a juzgar por ese sitio en el que has aparcado ahí fuera. Ese era Levi, felicitándote con el suficiente ácido como para revolverle el estómago a cualquiera. La barbacoa transcurrió como se esperaba. La gente comió, rió, bebió demasiado. Levi estaba más ruidoso de lo habitual, haciendo bromas a mi costa, sobre mi soltería, mi apartamento, incluso sobre mi lista de reproducción de Spotify cuando se conectó accidentalmente a los altavoces del patio. Este hermano todavía escucha a Coldplay como si estuviéramos atrapados en 2009, gritó por todo el jardín. Me reí, pero algo dentro de mí se retorció. Había un filo cortante esta vez. Como si no solo estuviera siendo molesto, sino que estuviera probando los límites. Más tarde esa noche, entré para recoger mi maletín del portátil. Lo había guardado en el armario de la habitación de invitados para mayor seguridad. Había transferido algunos fondos a principios de esa semana y no había tenido oportunidad de moverlos a mis ahorros de negocios. El maletín tenía un token físico que uso para la autenticación, además de mi unidad externa de respaldo y algunos documentos. Pero cuando abrí el armario, mi maletín no estaba. Me quedé helado. El armario estaba cerrado exactamente como lo había dejado. Pero mi maletín, el que nunca perdía de vista, había desaparecido. Revisé la cama, los cajones, debajo de los muebles. Nada. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que pregunté discretamente a mi madre y a mi tía si habían movido algo. No lo habían hecho. Me empezaron a sudar las palmas de las manos. Fui hacia Levi. Oye, ¿viste un maletín negro en la habitación de invitados? Pregunté, manteniendo un tono casual. Inclinó la cabeza, sonriendo. No. ¿Por qué? Simplemente ha desaparecido. Se encogió de hombros, dio un sorbo a su cerveza y dijo. Tal vez lo perdiste, señor ciberseguridad. Luego se dio la vuelta antes de que pudiera responder. Esa noche, me fui temprano a casa. No quería acusar a nadie sin pruebas. Llamé a mi banco. Fue entonces cuando se me hundió el estómago. Se había realizado una transferencia por 4 dígitos. No era una cifra que cambiara la vida, pero era dinero por el que había trabajado duro. Fue a una cuenta desconocida de Venmo que había utilizado mi correo electrónico de respaldo y el token de autorización. Alguien había usado mis cosas para configurarlo. Alguien que sabía lo que estaba haciendo. O que al menos me había observado lo suficiente para fingirlo. Me senté en silencio durante casi 2 horas. No lloré. No golpeé nada. Solo me senté a pensar. Había pasado mi vida intentando ser el mejor hombre. El tipo que se elevaba por encima de los problemas, que no causaba problemas, pero finalmente vi la verdad. Ser el mejor hombre en un pozo de pirañas solo significa que te desangras más lento. 2 días después, Levi me envió un mensaje.
No sobre el maletín, ni para ver cómo estaba, solo una foto de él sosteniendo unos auriculares inalámbricos nuevos con el texto. Dándome un capricho. Respondí con un pulgar hacia arriba. Al final de la semana, lo confirmé. La cuenta a la que había ido el dinero estaba vinculada a un número de teléfono que coincidía con el teléfono prepago de Levi. Lo había usado antes en una estafa de dropshipping en la que intentó involucrarme el año pasado. Fue algo torpe, sinceramente. Cosa de aficionados, pero funcionó porque confié en él lo suficiente como para bajar la guardia. Debatí si llamar a la policía. Pero entonces recordé algo. La esposa de Levi, Tasha, estaba en libertad condicional por un cargo de fraude de hace unos años. Su historial estaba limpio por ahora. Cualquier implicación en un robo financiero la devolvería directamente a problemas serios, y ella lo sabía. La llamé. Hola, Tasha, dije, manteniendo mi voz calmada. Solo quería preguntar, ¿por casualidad tú o Levi cogisteis un maletín de portátil en la barbacoa? Silencio, luego una inhalación aguda. ¿Por qué haríamos eso? No os estoy acusando, dije. Solo intento localizarlo antes de presentar una denuncia. ¿Sabes? Una vez que la policía se involucra, se complica, especialmente si ocurrió algo ilegal. Pero si es un malentendido, preferiría mantenerlo entre nosotros. Otra pausa. Hablaré con Levi. Una hora más tarde, mi maletín apareció mágicamente en el porche de mi madre. Sin nota, sin explicación, pero estaba vacío, los archivos borrados, el token desaparecido. El descaro de aquello me hizo reír. No dije nada. Todavía no. Esperé. Pasó una semana. Luego recibí una invitación para otra barbacoa. Esta vez en casa de Levi, supuestamente una repetición para compensar las malas vibras de la última. Respondí que sí. El día señalado, llegué temprano con una sonrisa y una botella de vino. Me mezclé con la gente. Me reí. Incluso dejé que Levi se burlara de mí un poco más. Esta vez sobre ser paranoico y demasiado tenso. Esperé hasta después de la cena, cuando la multitud estaba alegre y satisfecha, desparramada en los muebles de jardín, respirando pesado por la cerveza y la carne. Fue entonces cuando me disculpé y subí las escaleras. No tardé mucho, solo 5 minutos para dejar una sola memoria USB detrás de una cómoda específica. El tiempo justo para activar la señal preestablecida de un amigo en las fuerzas del orden, alguien que me debía un favor después de que le ayudara a rastrear una red de ransomware el año pasado. Tenía todo lo que necesitaba, registros de IP, registros de acceso a datos, el rastro falso que dejaron. Al volver abajo, Levi me dio esa sonrisa engreída como si nada de eso importara. Pero cuando me levanté y lo miré a los ojos, levantó una ceja. ¿Qué? ¿Te vas a algún lado? Sí. Dije. Mi voz estaba calmada. Demasiado calmada. Creo que agradecerás la sorpresa que dejé arriba. Tasha se atragantó con su bebida. Levi inclinó la cabeza. ¡Qué sorpresa! Todos se rieron justo hasta que los neumáticos chirriaron afuera. El tipo de chirrido que dice que alguien no está allí para unirse a la barbacoa. Luces rojas y azules brillaron contra las ventanas. Gritos provenían del jardín delantero. Un golpe fuerte, exigente, hizo vibrar la puerta. La música se cortó. El silencio recorrió el jardín trasero. Y luego, el caos. La primera persona en moverse fue Tasha. Casi se tropieza con el pozo de fuego intentando entrar, con los ojos muy abiertos, susurrándole algo a Levi entre dientes. Me quedé junto a la parrilla, agitando casualmente lo que quedaba de mi vino, viendo cómo se desarrollaba todo como una escena de una película. Una película muy predecible y profundamente satisfactoria. La puerta principal se abrió antes de que los oficiales tuvieran que golpear de nuevo. Uno entró con una carpeta. El otro lo siguió con una cámara ya grabando. Reconocí tanto al oficial Mahoney como a la detective Clare. No solo habían llevado el caso con el que ayudé el año pasado, sino que también me debían una, y eran muy minuciosos. La voz de Tasha resonó primero. Debe de haber un error. Mahoney ni siquiera parpadeó. Señora, su nombre estaba adjunto a una transacción digital que involucraba acceso no autorizado a cuentas personales protegidas. Tenemos una orden para registrar las instalaciones e incautar cualquier dispositivo conectado. Levi se quedó helado, con la mandíbula apretada. Esperen, esto es una locura. Esto es acoso. Me señaló a mí. Él está inventando esto. Está intentando avergonzarme frente a mi familia. Oh, yo solo soy el chico de IT, dije con un encogimiento de hombros, fingiendo confusión. Ya sabes. Paranoico, tenso, todo eso. No soy del tipo que nota cuando alguien usa mi token de autenticación multifactor y falsifica mis credenciales. En absoluto. Clare sostuvo la orden de registro y asintió hacia las escaleras.
Otros 2 oficiales entraron detrás de ellos, con guantes puestos, directos al segundo piso. Levi finalmente estalló. Me tendiste una trampa, hombre. Planeaste esto. Eso provocó algunos murmullos entre la multitud. Mi tía agarró su bolso como si pensara que ella podría ser la siguiente. Mi tío, que acababa de rellenar su plato, lo deslizó lentamente sobre la mesa sin decir palabra. Mantuve mi voz firme. No, Levi, tú mismo te tendiste la trampa. Yo solo dejé de limpiar tus desastres. Tasha caminaba de un lado a otro, hablando de abogados, de que esto no era nada. Pero noté el temblor en sus manos. Sabía lo que estaba en juego. La multitud empezó a dispersarse. Nadie quería ser parte de lo que fuera que estaba pasando. Incluso los primos más entrometidos pusieron excusas amables y se alejaron como si el patio fuera radiactivo. No los culpo. Habían estado escuchando historias de Levi durante años sobre cómo yo era un engreído, tacaño y demasiado bueno para la familia. Y durante años, dejé que se lo creyeran porque era más fácil que arrastrar a todos a la fea verdad. Pero esta noche, la verdad se arrastró sola hasta el jardín delantero en una patrulla con las sirenas aún parpadeando. El oficial Mahoney llamó a Levi y Tasha a un lado. No estaban esposados todavía, pero estaban siendo interrogados bajo el toldo, fuera del alcance de los oídos. Vi a Levi agitando los brazos, a la defensiva, intentando actuar como si nada de esto fuera gran cosa. Tasha se había quedado callada, con los brazos cruzados con fuerza, los ojos moviéndose de un lado a otro como si estuviera calculando rutas de escape. Fue entonces cuando mi madre apareció a mi lado. Ni siquiera la oí acercarse. Nathan, dijo en voz baja. ¿Qué está pasando? La miré. Su rostro estaba pálido, inseguro. Parecía más pequeña de lo que recordaba. ¿Quieres la versión educada o la real? Sus labios se entreabrieron. No salieron palabras. Levi me robó, dije rotundamente. No es la primera vez, pero es la primera vez que dejo de fingir que no pasó. Pero es tu primo. Sí, dije, dejando mi copa. Y yo era su cuenta bancaria. Ella abrió la boca para hablar de nuevo, pero la detuve con una mirada. No lo defiendas, por favor. No esta vez. Un momento de silencio, luego otro. Yo no lo sabía, dijo finalmente. Te juro que no lo sabía. Asentí. Tal vez no lo sabía. O tal vez simplemente no quería saberlo. Los oficiales bajaron unos minutos después con la tableta de Levi, el teléfono de Tasha y una pequeña unidad USB que reconocí al instante. La que faltaba en mi maletín. Clare me lanzó una mirada al salir, solo un destello de reconocimiento. No los arrestaron en el acto. Estas cosas llevan tiempo, pero sabía que las pruebas eran sólidas, y Levi y Tasha también lo sabían. El pánico en sus ojos lo decía todo. Levi intentó seguir a los oficiales hasta su coche, haciendo preguntas, insistiendo en que había un malentendido, pero ya no estaban escuchando. El espectáculo había terminado, las luces se atenuaron, el telón cayó. Me fui sin decir adiós. Al pasar junto a la camioneta nueva de Levi en el camino de entrada que yo sabía por los documentos que había hojeado que ni siquiera era de su propiedad, no pude evitar golpear ligeramente el capó con los nudillos. Buen cos, murmuré. Lástima que termine como evidencia. En el momento en que llegué a casa, mi teléfono se iluminó. Primero, un mensaje de Tasha. Eres asqueroso. Siempre has tenido envidia de nosotros. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Luego uno de Levi. Arreglaré esto. Te vas a arrepentir de meterte conmigo. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía algo mejor. El silencio. El tipo de silencio que surge después de que finalmente dejas de permitir que la gente mastique tus límites como termitas a través de las tablas del suelo. Pero no había terminado. Todavía tenía un movimiento más que hacer. Algo que no vieron venir, algo personal. Y estaba esperando en el sobre que había deslizado en la guantera de mi coche ese mismo día, etiquetado con el nombre completo de Levi y la fecha en que firmó un contrato de arrendamiento muy específico y rastreable. El tipo de contrato que yo había cofirmado hace 2 años, cuando él dijo que solo necesitaba un empujón. El tipo de arrendamiento donde, si una parte incumplía y el cofirmante había pagado la mayor parte durante más de un año, tenía derecho a reclamar la propiedad por incumplimiento de contrato. Todo lo que tenía que hacer era entregar la carta. Ya se había notariado una copia. Esto ya no se trataba solo de vengarse. Se trataba de cortar el cordón para siempre. No dormí mucho esa noche. Incluso después de que los oficiales se fueron, incluso después de que la casa se quedó en silencio y la fiesta en el jardín de Levi se dispersó como cucarachas bajo una luz encendida, no podía calmarme. Seguía dándole vueltas al sobre en mis manos. Papel grueso, color crema, bordes ligeramente arrugados por la guantera. Lo había tenido preparado durante meses. Simplemente nunca pensé que llegaría a usarlo. Al principio,
Confirmar ese arrendamiento se sintió como un gesto de buena fe. Levi había venido a mí con una gran historia sobre cómo iba a cambiar las cosas. Él y Tasha querían mudarse a un barrio mejor, salir del ciclo de saltar de casero en casero, tal vez incluso empezar un negocio legítimo. Debería haberlo sabido, pero me dije a mí mismo que estaba ayudándolos a ayudarse a sí mismos. Eso es lo que hace la gente como yo, ¿verdad? El responsable, el primo sólido, el tipo que siempre aparece. Excepto que los pagos empezaron a retrasarse, luego a desaparecer. Y cada vez que sacaba el tema, Levi tenía una nueva excusa. Un mal cliente, un error bancario, un amigo que se suponía que le iba a devolver dinero y le falló. Terminé cubriendo su alquiler más veces de las que no, temiendo que faltara un pago afectara a mi propio crédito. Era como intentar sostener un techo con mis manos desnudas mientras ellos bailaban sobre él. Así que documenté todo discretamente. Cada pago, cada excusa, cada instancia en la que transferí dinero de mi cuenta para cubrir su parte. Incluso guardé grabaciones de pantalla de nuestros textos. Pasaron los meses y eventualmente consulté a un amigo, un abogado en quien confiaba, que me dijo exactamente qué preparar si alguna vez quería salirme. Ese sobre era la llave legal para desalojar a Levi y Tasha de la misma casa que presumían en cada barbacoa, cada reunión, cada publicación engreída en redes sociales. Y esta noche, no solo estaba listo, estaba harto. A la mañana siguiente, entré en su camino de entrada justo después de las 9 a.m. No quería verlos. Ese no era el punto. No estaba haciendo esto por drama. Lo hacía porque algunas personas solo entienden las consecuencias cuando aparecen en forma de firma y fecha límite. Deslicé el sobre por la ranura del correo, tomé una foto para documentación y me fui sin llamar a la puerta. Para el mediodía, ya había recibido 2 llamadas, ambas ignoradas, y un mensaje de voz de Tasha que empezaba con "hablas en serio ahora mismo", y terminaba en lo que solo puedo describir como estática chillona. No lo escuché entero. A las 3 p.m., Levi envió una foto del sobre arrugado y dijo: «Estás arruinando todo por un par de miles. Estás enfermo». No respondí. A las 6:15, recibí un mensaje grupal de mi madre. «Reunión familiar esta noche. Por favor, ven. Necesitamos hablar de esto como adultos». Miré el mensaje durante un minuto completo antes de responder. «Estaré allí. Trae a todos». Llegué a casa de mi madre justo cuando el sol se ponía. La sala de estar ya estaba llena. Mis tías, tíos, algunos primos. Levi estaba hundido en un rincón con una capucha sobre la cabeza. Tasha caminaba como un animal enjaulado, y mi madre estaba sentada rígidamente en el sofá con una bandeja de galletas sin tocar frente a ella. Reunión familiar, en efecto. Entré sin decir una palabra, dejé mi abrigo sobre una silla y me senté como si tuviera todo el tiempo del mundo. Fue mi tío George quien habló primero. «Nathan, ¿qué está pasando? Tu primo dijo que tú. Dijo que estás intentando que los echen de su casa». Asentí lentamente. «No lo estoy intentando. Lo estoy haciendo». Jadeos. Tasha realmente se burló. Levi murmuró algo que no capté. Mi madre me miró con esa decepción cansada que reservaba para los dramas familiares de los que no quería formar parte. «¿Por qué harías algo tan extremo? Vosotros dos crecisteis como hermanos». «Porque estoy cansado», dije. «Porque he pagado su alquiler durante 14 de los últimos 19 meses. Porque Levi me robó. Y porque a nadie aquí parece importarle hasta que las consecuencias aterrizan en su propio jardín». El silencio después de eso no fue pacífico. Fue pesado, sofocante. Tasha levantó las manos. «Estás actuando como si fuéramos criminales». «Lo sois», dije, finalmente encontrándome con sus ojos. «Accedisteis a mis cuentas. Eso es fraude electrónico. Borrasteis mis archivos. Eso es manipulación. Usasteis mi confianza para mantener vuestro estilo de vida. Eso es manipulación. Y ahora estáis recogiendo la recompensa». Levi se levantó de repente. «¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque tienes un título en algún trabajo aburrido? No eres especial, Nate, solo eres mezquino». Me quedé sentado. Calmado, demasiado calmado. «No, Levi. Solo he dejado finalmente de fingir que ser generoso significa ser un felpudo». Mi madre intentó intervenir de nuevo. «Cariño, por favor. Podemos arreglar esto. Tal vez si hablamos con el casero». «Yo soy el casero». Solté la frase y la habitación se quedó inmóvil. No había tenido la intención de decirlo así, pero era la verdad. ¿Veréis? Parte de lo que había hecho con mis ahorros y los ingresos extras de trabajos de consultoría secundaria de los que nunca hablé a la familia fue invertir silenciosamente, de forma inteligente, y una de esas inversiones había sido en la propiedad que Levi y Tasha alquilaban. El dueño quería salirse y vi una oportunidad. La compré de forma anónima a través de una LLC con la ayuda de un amigo. Nunca lo supieron hasta ahora.
La boca de Levi se abrió. No salió nada. Habéis estado viviendo en mi propiedad, dije, a mi costa. Y ahora habéis violado ese contrato y me habéis robado. Así que sí, estáis siendo desalojados. Tenéis 2 semanas para desalojar. Y si tocáis un solo centavo más mío, nos veremos en el juzgado. Tasha se sentó de golpe como si sus piernas se hubieran rendido. Nadie habló después de eso. Me levanté, me puse el abrigo y, justo antes de irme, me detuve en el umbral. Ah, dije sin darme la vuelta. Pronto recibiréis una notificación sobre los servicios públicos pendientes que he cubierto a vuestro nombre. Eso va aparte. Luego salí. Afuera, el aire estaba fresco, casi cortante. Sentía el pecho apretado, pero no de mala manera, sino como si finalmente hubiera exhalado después de aguantar la respiración durante demasiado tiempo. Pero al llegar a mi coche, mi teléfono vibró de nuevo. No era Levi esta vez, ni Tasha. Era un primo del que no había sabido nada en años. El mensaje decía: Oye hombre. Acabo de enterarme de lo que pasó. Necesito hablar contigo. Es sobre el tío George y tu madre. Algo raro ha estado pasando. Lo miré fijamente, con el pulso acelerado. No esperaba esto. No ahora, cuando pensaba que la tormenta se estaba despejando. Me quedé en el camino de entrada durante un largo momento, con el teléfono en la mano, ese mensaje devolviéndome la mirada como una grieta formándose en un cristal que pensaba que finalmente había dejado de astillarse. Es sobre el tío George y tu madre. Algo raro ha estado pasando. Había venido buscando cierre. Finalidad. Venganza, claro, pero una limpia, quirúrgica, una venganza atrasada del tipo que se cierra ordenadamente con consecuencias y nada más. Pero esto se sentía como el comienzo de algo más. Aún así, no podía ignorarlo. Así que respondí: ¿Qué está pasando? Apareció la burbuja de escritura, luego desapareció. Luego apareció de nuevo. Finalmente, necesitas ver esto por ti mismo. ¿Estás libre mañana por la mañana? Acordé encontrarme en una cafetería al otro lado de la ciudad, terreno neutral. Sin posibilidad de tropezar con nadie más. Sin fotos familiares en las paredes. Sin ojos familiares vigilando desde detrás de los mostradores. A la mañana siguiente, llegué 5 minutos antes. Siempre lo hago. Aaron, mi primo por parte de padre, ya estaba allí, sentado al fondo, picoteando nerviosamente un muffin de arándanos. No lo había visto desde el funeral de nuestro abuelo. Siempre se había mantenido alejado del resto de la familia, trabajaba en la construcción en el norte y se mantenía fuera de los dramas. El hecho de que me contactara ahora me decía que esto no era un chisme, era algo real. Deslizó un sobre de Manila por la mesa. ¿Qué es?, pregunté. Cosas que encontré cuando estaba ayudando al tío George a limpiar el garaje el mes pasado. Me pidió que lo quemara. No lo hice. Lo abrí lentamente. Dentro había copias de registros bancarios antiguos. Recibos, escaneos de cheques emitidos desde mis cuentas. Varios de ellos falsificados, mi firma perfecta, pero no era mía. Algunos databan de hacía 3 años, otros eran más recientes. Pero todos tenían una cosa en común. Se procesaban a través de una cuenta bancaria compartida que yo ni siquiera sabía que existía. Aaron se inclinó. Mira el nombre en la cuenta conjunta. Lo hice. Se me revolvió el estómago. Margaret Ellis. Mi madre. Pasé las páginas de nuevo, con las manos quedándose frías. Un entumecimiento lento se extendió por mi cuerpo mientras la comprensión se asentaba. Durante años, mi madre había desviado dinero silenciosamente a través de una cuenta que yo nunca autoricé bajo la apariencia de ayudar a la familia. Supuse que un alquiler aquí, una factura allá, un pequeño préstamo que ella nunca mencionó. Todo respaldado por mi identidad, mis ingresos, mi crédito. Oh, Dios, murmuré. Aaron parecía incómodo. No sabía si debía decírtelo, pero después de lo que pasó con Levi, supuse que mereces tener el cuadro completo. Me eché hacia atrás, aturdido. Esto no era solo una traición. Esto era sistémico, calculado, una estafa a largo plazo. Mi madre, la mujer que me enseñó a ahorrar, que elogiaba mi responsabilidad, que lloró cuando le compré una nevera nueva, había estado robándome por detrás, lo suficientemente regular para que la suma fuera considerable. Pensé que ella no lo sabía. Susurré. ¿Qué? Anoche. Dijo que no sabía lo que Levi había hecho. Miré a Aaron. Pero lo sabía. Ella lo ha estado haciendo. Aaron asintió sombríamente. Todos lo sabían. George ayudó a configurar la cuenta. Levi presumió de ello una vez cuando estaba borracho. Dijo: tu dinero es básicamente fondos familiares. Apreté la mandíbula. ¿Cuánto tiempo? 5 años, tal vez más. Sentí que no podía respirar. Todas las emergencias,
Las veces que rescaté a la gente, los cheques perdidos, los retiros inexplicables que atribuía a errores. Pensé que era un paranoico. Pensé que solo estaba siendo cauteloso, pero no fui lo suficientemente cauteloso. Salí de la cafetería como en una nube, con la carpeta bajo el brazo como un arma cargada. Mis pensamientos corrían. La furia estalló, luego se apagó. Me sentía vacío, traicionado de una manera que ni siquiera había pensado posible. No por un primo o un hermano, sino por la persona que me había criado, que me dijo que confiara en ella, que siempre me hizo sentir parte de algo más grande, la familia. Para cuando llegué a casa, sabía lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a llorar. Iba a terminar lo que empecé. Primero, hice copias de todo, en papel y digital. Envié copias de seguridad encriptadas a 3 lugares diferentes y añadí contraseñas por si acaso. Revisé cada estado de cuenta que pude encontrar de los últimos 6 años y empecé a resaltar las transacciones que coincidían con lo que Aaron me había mostrado. Fue metódico, frío, necesario. Luego llamé a mi abogado. Necesito presentar cargos por fraude, posiblemente malversación. Tengo pruebas, nombres, documentos. Hubo una larga pausa al otro lado. Nathan, esto va a ser complicado. ¿Estás seguro? No parpadeé. He terminado de pagar por los desastres de todos los demás. El siguiente paso fue el más difícil, pero había que hacerlo. Fui a casa de mi madre esa noche, la misma casa donde se tomaron todas las fotos de Navidad, donde aprendí a montar en bicicleta, donde traje por primera vez un boletín con sobresalientes y ella me abrazó como si hubiera salvado el mundo. Abrió la puerta en zapatillas, su cara iluminándose por un momento antes de congelarse. Nathan. Sostuve la carpeta. Tenemos que hablar. No entré. Hice que leyera los papeles en el porche, bajo la misma luz que solía guiarme a casa después de la hora de llegada. Sus ojos se movieron por cada página lentamente, luego más rápido, luego con manos temblorosas. Cuando terminó, me miró, pálida. Nathan, no fue así. Fue solo temporal. Iba a devolverlo. Levanté una mano. No, por favor. Solo lo hice por la familia, susurró. Nunca preguntaste qué necesitábamos. Simplemente asumiste que tirarnos dinero era suficiente. Me robaste, dije. Mentiste, dejaste que me trataran como a un extraño mientras vaciabas mis cuentas. Las lágrimas brotaron en sus ojos. No pensé que te enterarías. Y ahí estaba. No culpa, no remordimiento, solo miedo a ser descubierta. Tomé un respiro tembloroso. Tienes 7 días para devolver lo que puedas. Después de eso, el abogado presenta la demanda. Y mamá, no vuelvas a llamarme. Hemos terminado. Nathan, por favor, susurró. Soy tu madre. No, dije, dándome la vuelta. Lo eras. Y caminé de regreso a mi coche. El viaje a casa fue tranquilo. Sin música, sin distracciones, solo el zumbido del motor y el eco lejano de lo que había sido mi familia rompiéndose para siempre. Sabía que inventarían su versión. Me llamarían cruel, egoísta, despiadado. Que lo hicieran, por primera vez en mi vida, no iba a explicarme ni a defenderme. Había terminado de ser el fiable, el que lo arregla todo, la cartera de fondo. Presenté los papeles ese viernes. Levi y Tasha recibieron cargos formales por fraude cibernético. El tío George recibió una notificación de una investigación pendiente por ayudar en la manipulación financiera. Y mi madre, Margaret Ellis, fue notificada con una citación judicial y una solicitud de reembolso por un total de poco menos de $68.000. Cambié mi número, bloqueé mis cuentas, corté los lazos por completo. Han pasado 7 meses. Todavía están lidiando con las consecuencias. Lo sé porque recibo actualizaciones de Aaron, quien terminó testificando en el caso. A él le va mejor ahora. Se mudó, empezó de cero. A veces hablamos. No a menudo, pero lo suficiente. En cuanto a mí, estoy bien. No soy la misma persona que era antes de la barbacoa. Ni más blando, ni más duro tampoco. Solo consciente. Despierto. Voy a terapia. Duermo mejor, ya no me estremezco cuando mi teléfono vibra, y mi dinero, cada centavo, se queda exactamente donde lo puse. Todavía recibo algún mensaje ocasional de parientes lejanos, mitad culpa, mitad reproche, pero no los leo. Ahora son solo ecos, tenues, distantes. Porque la verdad es que, a veces, familia es solo otra palabra para personas que se sienten con derecho a ti. Y a veces, la única forma de protegerte es finalmente decir que no para siempre.